sabemos que todos tenemos conocimiento. Primer principio importante, hermanos. Todos sabemos. Cuando dice todos tenemos conocimiento, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia? Todos los cristianos realmente conocen todo lo que implica la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios. ¿Usted qué piensa? Todos los miembros de una iglesia conocemos lo que Dios dice sobre todos los temas. ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? Pues deberíamos no indagar. ¿Dónde debemos y podemos indagar? Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es que todos tenemos acceso. Porque es obvio que si nos vamos literalmente, ¿cómo puede el apóstol Pablo decir que todos tenemos conocimiento? Porque sería como decir, ¿cómo sabes lo que yo sé? ¿No? Pero la verdad es que todos tenemos la voluntad de Dios, todos tenemos la palabra de Dios, todos tenemos la forma de acercarnos a Dios para saber la verdad. Hace tiempo, no sé si el año pasado o antepasado, en la clase de escuela dominical estudiamos Primera de Juan y vimos todas las cosas que ahí dice el Señor que los cristianos sabemos. Y no dice debemos saber, dice sabemos esto, y sabemos esto, y sabemos lo otro. Realmente todos los cristianos tenemos acceso al conocimiento de Dios porque el Señor nos da su sabiduría. Y en la sabiduría está contenida el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de la palabra. Sobre el asunto, hermano, mire, vamos a tratar de, para irlo entendiendo. Hoy en nuestro tiempo no tenemos cuestiones sacrificadas a los ídolos. Algunos tal vez consideran cuando se trata de lo que se ofrece el Día de los Muertos, ¿no? Pero piense usted en lo que se ofrece el Día de los Muertos. Vamos a pensar que usted tiene un familiar que hace su altar de muertos y prepara ahí unas enchiladas, tortas ahogadas y las pone en el altar de muertos. Y luego usted llega a la casa donde está su familia y conversa con ese altar y le dicen, ya pasó, si quieres puedes comerte lo que está ahí. ¿Está bien o está mal? Esa es la pregunta. ¿Está bien que un cristiano se coma esa comida o está mal? Está mal y no solamente eso, muchas de las veces ponemos panesotes, ya que pasa el día, ¿verdad? Agarran el pan y yo le vamos a dar. Yo para mí está mal. Muy bien, para el hermano está mal. Qué bueno que lo creo que para usted. Pero eso también dijo que estaba mal, ¿verdad? Bueno, sí, porque considero yo que se lo están ofreciendo a punto. Sí, Según eso lo ofrece, porque generalmente lo ofrecen los gustos, las preferencias que él tenía, estando en vida a esa persona. Así de hecho eso es. Pero está mal. ¿Alguien piensa diferente?
conocimiento y el amor. ¿Qué hace el conocimiento? Envanece. ¿Y qué hace el amor? ¿Cómo empieza a responderse la pregunta? No se trata, hermanos, de lo que queremos saber. De hecho, creo que un versículo más adelante, el versículo siguiente, dice, si alguno se imagina que sabe algo, que dice, aún no sabe nada como debe saberlo. Porque cuando estamos definiendo algo que yo conozco, estamos corriendo el riesgo de que yo esté exaltándome por lo que creo conocer. Como aquí el caso del hermano que me respondió, ¿verdad? Hermano Jesús también. El conocimiento puede hacerme a mí convertirme en juez del que está haciendo algo. En ese punto, ahora no significa todavía que esté bien o está mal, pero en ese punto, si yo me convierto en juez por lo que creo saber, entonces yo me estoy envaneciendo. Porque empiezo a juzgar a quien lo hace. Si yo veo a otro cristiano que come y por lo que sé lo juzgo y digo, este hermano está bien mal porque se está comiendo esas enchiladas bien sabrosas, aunque se nos haga la boca mientras lo criticamos, se nos haga agua la boca mientras lo criticamos. El conocimiento envanece. Y qué curioso que enseguida en el mismo punto nos dice esto. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos? En ese asunto en particular, cuando alguno de nosotros o alguien de entre nosotros está haciendo algo que considero que está mal, esto es más importante. Yo tengo que amar a la persona, independientemente de que si está bien o está mal. Y vamos a llegar al punto si está bien o está mal. Pero independientemente de que está bien o está mal, si yo veo a un cristiano haciendo algo que considero que no está bien, porque es lo que yo creo, si yo lo juzgo a través del conocimiento, pero no busco edificarlo a través de la relación de amor con él, entonces estoy mal yo. Antes de saber si está bien o está mal que alguien coma eso, yo estoy mal. Miren, esto pasa mucho con respecto de la alabanza y la música. Y pues es triste que estén tan poquitos, ¿verdad? Porque en los iglesias estamos viviendo ahorita eso, la crítica con la música, que si los instrumentos, es el mismo asunto. Está bien tocar el piano y el órgano, está mal tocar las guitarras. Está bien cantar himnos, pero está mal cantar cantos. Todo esto tiene que ver con esto. La gente que cree conocer lo que a Dios le agrada, está envaneciéndose porque está juzgando a los que hacen diferente. Pero también puede ser al revés, ¿verdad? Los que creen que esto ya pasó de moda y critican a los que les gusta lo antiguo, también puede ser el conocimiento. Y lo que menos pensamos es en la relación de amor que debemos estrechar con los que incluso considero que están equivocados en lo que hacen. Y desde ahí el Señor dice el asunto en sí, y no estoy hablando de pecar o no pecar, estamos hablando de cuestiones que no estamos convencidos si es o no la voluntad de Dios. Pero cuando yo me convierto en un juzgador, en un juez de la persona por lo que creo yo, entonces el problema era ahí, el grande problema no es lo que él hizo, sino que yo me estoy envaneciendo. Y en lugar de amarlo y hacer algo para edificación, estoy destruyendo la relación de una familia que debería estarse cuidando los unos a los otros. Por eso el versículo 2, hermanos, dice que si alguno cree que tiene el conocimiento, mejor acá como que no tiene ni idea, porque no sabe. Realmente, no es que no sepa del tema, sino que no sabe lo importante o lo prioritario en una situación como esa. Versículo 3. Pero, ve cómo empieza con ese pero. Si alguno ama a Dios, ¿qué dice? Tercer principio, la relación con Dios. ¿Qué es lo que me permitiría a mí usar el conocimiento de la manera correcta? Mi relación con Dios. Si alguno ama a Dios, no se trata de lo que yo sé o conozco. Si yo tengo una relación con Dios, de lo que se trata es que Él me conoce a mí. Entonces, aquí estamos pensando lo que decía yo al principio. Dios puede revelarme. Él puede revelarme lo que quiere que yo sepa. Pero por lo que hemos enseñado
enseñado, hermanos, también hace años, tal vez, o meses en la iglesia, cuando hablamos de que ser es más importante que hacer para Dios. Nos damos cuenta que independientemente de que esté bien o esté mal, que alguien se esté comiendo lo que se ofreció el día de muertos, lo que sí ve Dios mal es que el creyente se separe del otro creyente, que un hermano juzgue y hable mal del otro hermano por lo que está haciendo, cuando lo que debería hacer es amarlo. Si Dios es amor y me conoce a mí, ¿por qué yo no estoy actuando de esa misma manera, con ese mismo amor, con el hermano que conozco y que es parte de mi familia e iglesia? El punto con el que comienza el apóstol Pablo sobre el tema de los sacrificados de los ídolos no es si está bien o está mal. El tema es cómo reaccionamos cuando vemos a alguien haciendo algo que yo creo que está mal. El amor edifica, el conocimiento envanece. Ahora, versículo 4, si se fijan nuevamente como que nos regresa al tema. Acerca pues de las viandas, hablando de la comida, porque aquí sí va a tratar el asunto de la comida que está sacrificada a los ídolos. Pero quiero que nos quede claro que no. Bueno. Así como aplica a la alabanza, ¿verdad? El problema que dijiste aquí no es lo que yo sé, sino lo que hago, cómo me comporto con lo que sé y el daño que puedo hacer, ¿verdad? Porque como tú dices, si yo me enojo porque tú alabas a la manera y te empiezo a criticar y te empiezo a criticar con los demás, o dejo de congregarme o de participar cantando y me quedo callado porque no me gusta tocar la guitarra, todo eso está provocando una división en mi iglesia. Porque dice más adelante, casi al final del capítulo, cuando al final del capítulo dice, sin comer carne hace daño a tu hermano, no dice, mejor dentro de otra iglesia donde no haya gente que coma o que no coma, dice, deja de hacerlo, porque debe interesarte la persona. Traigo aquí en un comentario bíblico que quiero comentar un ratito sobre los legalistas que de pronto podemos confundir. El apóstol Pablo habla de los débiles a la fe y dice, si hay un débil de la fe, evita comer, para que la fe de él, bueno, para que no se pierda, ahorita vamos a explicar a qué se refiere. Pero no dice que cuando es un legalista el que se ofende, que lo dejemos de hacer. Ahorita les voy a dar la explicación de este comentario que me gustó, porque de pronto confundimos eso. Una cosa es una persona nueva creyente que no ha madurado porque es nueva y que no sabe que eso está mal, o que piensa que eso está mal, y a mí no me importa evitarlo porque no me importa lo que él piense, yo quiero estar bien con Dios, entonces yo uso el conocimiento que me parece en lugar de usar el amor que edificaría la relación. Pero no es lo mismo cuando hay personas que ya tienen años y que legalistamente critican algo y esperan que porque a ellos no les gusta, yo deje de hacerlo, y hasta usan este versículo. Si a alguien comer carne es ocasión de caer, no comas carne jamás. Como a mí no me gustan esos cantos, no los cantes jamás, porque es lo que dice el Señor, ¿verdad? No se refiere a eso, y ahorita vamos a llegar al punto, porque sí habla de personas débiles en la fe, no los legalistas que ya existían aún desde ese tiempo. Muy bien, ahorita regresamos, espero que se conteste mejor esto. Versículo 4, regresamos. Hablando de la comida sacrificada a los ídolos, sabemos, y nuevamente puse el término, una cosa que conocemos todos los cristianos. Versículo 4, ¿qué es lo que conocemos? Que, en pocas palabras, los ídolos o los dioses ajenos no existen. Es decir, las figuras sí, el corazón que idolatra a otros existe, pero no existe otro Dios. Eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, desde esa premisa dice el apóstol Pablo, un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sigue explicando. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, o que hay algunos a los que llamemos dioses en el cielo o en la tierra, o que incluso llamemos señores, dice el versículo 6, para nosotros los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, del que vienen todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y también sabemos todos que solo hay un Señor con mayúscula. ¿Y quién es? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Muy bien, primera cosa importante sobre comer o no a los ídolos. Que haya un alimento que se ofrezca a los ídolos no lo hace maldito, no lo hace malo, no lo hace contaminado por el diablo. ¿Por qué? Porque aunque se lo ofrezcan a los ídolos, los ídolos no existen.
¿Qué efecto tiene un ídolo que no existe en un plato de comida? Nada. ¿Qué efecto tiene el platillo del Día de Muertos o qué efecto tiene el muerto en el platillo que se cocinó para él? ¿Le cayó algo del muerto? Entonces sigue siendo comida. Desde este punto de vista, hermanos, y pensando aún sin pensar en cómo afecta a los demás, lo que el Señor está diciendo es, tú puedes comer lo que quieras. De hecho, en el contexto bíblico, el Señor dice, nada de lo que yo creé lo llames tú común o inmundo. Nada de lo que yo hice. Por eso aquí nos está refiriendo. Nosotros solo creemos en Dios y todas las cosas vienen de Él y son de Él. ¿No es cierto? Así que esa comida viene de Dios. ¿Se acuerdan? Había unos panes que no se podían comer más que los sacerdotes que estaban en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan de esa historia? Nadie la podía comer. Y cuando salía David salió huyendo con su gente, llegaron a donde estaban esos panes y le preguntaron al sacerdote que estaba ahí, ¿tienes algo de comer? Y dijo, solamente tengo los panes, pero esos. Y dijo David, dánoslos. Y se los dieron. Dios dijo que mal hizo David. ¿No? ¿Por qué? Dijo, realmente lo santo no es el pan, sino para lo que se estaba haciendo. Entonces se comieron el pan y no pasó nada. Si usted y yo nos comemos el pan y la comida que se hizo en el Día de Muertos, realmente no pasa nada. En nuestra vida y en nuestra relación con Dios no pecamos contra Dios, porque la comida no tiene ningún poder, ni trae nada negativo, ni del diablo que nos pueda decir estamos fallándole a Dios. Desde el punto de vista estrictamente literal de comerme algo sacrificado a los ídolos. Amén. Hermano, pero entonces en ese pasaje cuando mandan a preguntar a la iglesia sobre los gentiles, sobre ese problema de simplicidad, sobre todo ello, dice, no, solamente que tres cosas, a los gentiles. Vamos que a se llegar abstengan de los significados de los ídolos. Es por la manera como termina el capítulo. ¿Por qué estamos hablando? Y respondiendo ya ahorita a esa pregunta, las iglesias estaban apenas creciendo en ese momento. Había mucha gente nueva en las iglesias. Entonces, ¿por qué se mandó que no se comieran los sacrificados a los ídolos? Precisamente para cuidar a todos los débiles en la fe que apenas estaban comenzando en las iglesias que estaban creciendo. La iglesia crecía cada día, se metía en un montón. Ese montón era más grande que la iglesia madura. Entonces era necesario evitarlo por ellos. Porque, aunque ahorita estoy diciendo no está mal, el capítulo termina diciendo no comas. ¿Cuándo es que no debo comer? Cuando afecto a otro. Y que no se tuviera cuidado en eso con una iglesia nuevecita, una iglesia que estaba apenas en apogeo de nuevos creyentes, hubiera sido muy peligroso. Cuando afectó a David. Así es. Bueno, vamos a llegar al final, pero ya para responder directamente la pregunta, ¿por qué se estableció eso? Para cuidar a los débiles en la fe. ¿Sí? Muy bien. Vamos
como se llama Manuel hace rato, la influencia que yo tengo con los que vienen apenas creciendo en el camino del Señor. Muy bien, llegamos al punto entonces donde nos queda claro que dice, solamente hay un Dios, solo hay un Señor, todo es de Él, todo viene de Él, entonces no podemos satanizar ningún objeto y la comida. Pero sigue diciendo, versículo 7, escuchemos, pero no en todos hay este conocimiento. Entonces aquí hay un pero, ya nos quedó claro, no está mal. Así que vamos y nos vamos a la mañana del día muertos y nos vamos al panteón y nos comemos lo que encontremos. Acá lo hacen bien rico, dice el Señor. Pero no todos conocen esta verdad. No todos la conocen. Porque algunos, y está hablando de cristianos, hermanos, ¿sí? Fíjense, algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Está hablando de personas que estaban habituadas a hacer algo y luego descubren que está equivocado. Ahora, ¿qué hacen estas personas? El nuevo creyente que descubre, no existen los ídolos, solamente Dios, y dice, y yo dándole de comer al ídolo. ¿Qué es lo que hace este nuevo creyente que descubre que esto ídolo es falso y Dios es el verdadero? Está mal eso que yo estaba haciendo. Estaba mal, sí estaba mal. Pero entonces, habituado a eso, si él ve a un cristiano que lo come, ¿qué va a pensar? Está haciendo algo que yo acabo de descubrir que estaba mal. Ahora, el cristiano no lo está haciendo como él lo hacía. ¿Captas la diferencia? Él lo hacía porque estaba adorando a otro ídolo. El cristiano lo hace porque la comida es comida y es una bendición de Dios. Pero entonces se afecta a la persona. ¿Por qué? Porque estaba habituada a eso. Y es cuando lo ve mal. Por eso aquí viene esa palabra, ¿verdad? Habituados a los sacrificados a los ídolos, dice, su conciencia que es débil se contamina. Muy bien, aquí tenemos el caso de un creyente que estuvo haciendo eso equivocadamente, descubre que estaba equivocado y luego ve a otro cristiano que lo está haciendo. Se contamina su mente. Y vuelve a aclarar el versículo 8, nos vamos siguiendo el pasaje. Si bien, nuevamente, mire, yo creo que Pablo está hablando con gente como nosotros, ¿verdad? Para no hacernos bola, si bien la comida, porque la tienda se refiere a los alimentos, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque no comamos, pero ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Sí, claro que está diciendo, no está mal, ¿sí? No está mal. El que come no hace mal, el que no come no hace mal. Entonces eso nos debe quedar bien claro. Si bien no estamos haciendo bien o mal, versículo 9, pero mire que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. El problema no es que esté bien o esté mal comerme la comida del día de muertos. El problema es que si yo me la como y afecto a una persona débil en la fe, a un cristiano débil en la fe, entonces ya estoy haciendo mal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estoy haciendo mal si afecto a otra persona, porque comer no me hace pecador, o no comer me hace más santo. Comer no me acerca más a Dios, o no comer no me aleja de Dios. Ese no es el problema. El problema es cuando uso mi libertad para decir, como no existen los ídolos, la comida es bendición de Dios, me la como, yo estoy afectando a una persona débil en la fe que me vea haciendo. Pero eso siempre y cuando yo me dé cuenta que hay un débil en la fe. Ahorita vamos a ver eso, porque obviamente si estoy haciéndolo para afectar a un hermano de Cristo débil en la fe, y más que no importarme o a propósito, es que ni lo tome en cuenta. Porque a lo mejor lo veo y digo, él está mal porque es un débil en la fe, está mal porque si no yo voy a comer. Puede ser que yo lo esté haciendo simplemente sin considerarlo, porque lo que el Señor se nos invita a hacer, por el amor que edifica, es a tener en cuenta a nuestros hermanos que nos rodean, para lo que vamos a hacer. Porque si viene, por ejemplo, para nosotros
para los mexicanos está mal, porque los católicos lo tienen. Eso es. Pero no está mal. Yo creo que cuando nos damos cuenta que lo que el Señor espera es que lo que conozcamos o conocemos no se convierta en un legalismo que nos divide o nos hace críticos entre nosotros, entonces cualquier cosa estaría correcta. Pero si usamos esa libertad para hacer cualquier cosa, al cabo está correcto, y dañamos a un cristiano que está en proceso de crecer, entonces ya se hace mal. Y vuelvo a insistir, el débil en la fe es el cristiano que está comenzando a crecer, que no se ha fortalecido porque acaba de comenzar. No está hablando de los que tienen años y son débiles en la fe o inmaduros. Está hablando de los nuevos creyentes. Entonces, versículo 9. Miremos que la libertad para hacer todas las cosas no viene a ser los conocimientos, es decir, que tú ya maduraste y ya entiendes mejor la voluntad de Dios. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Otra postura, otro caso. No habla del que se ofende porque lo estoy haciendo. ¿De quién habla en este versículo? Del que se ve motivado a hacerlo también porque yo lo estoy haciendo. Vamos a pensar nuevamente en este cristiano que ve al hombre comerse lo del Día de Muertos o de los ídolos y dice, pero si yo acabo de descubrir que está mal y él lo está haciendo, y entonces su vida espiritual se ve afectada. Ahora tenemos otro caso. El que no se ha dado cuenta que eso está mal, pero que está habituado a comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces él comienza su vida y conoce al único Dios verdadero. Y luego ve a un cristiano comer algo sacrificado a los ídolos y dice, entonces, si puedo, pues yo también. Y come. Pero él no está consciente de que el ídolo no existe y esa comida es comida. Él lo que piensa es, puedo comer algo que se le dio a otro Dios. Y eso le dice Dios, eso también tenemos que cuidar. Cuidar que mis acciones no dañen la conciencia de aquel que lo vea mal. Y cuidar que yo no motive a alguien a hacer algo con una motivación diferente. Y eso también tiene que ver con el cuidado. Porque me parece a mí que nos entregó Dios este capítulo, hermanos, los cristianos, a excepción de los que amamos, no nos importa lo que los demás piensen. Si hay un débil en la fe, un nuevo creyente que comienza a descubrir que oír la música del mundo no está bien para él, porque es otro asunto que no podemos decir que está bien o está mal, tiene sus afectaciones. Pero usted lo oye o él dice, oye, yo creo que no deberías oír esa música, y que hace usted, como que su ego se hinca, ¿no? No está mal. Si no quieres, no lo hagas tú, pero yo sí. ¿Qué estoy haciendo? No me importa lo que tú pienses, me importa lo que yo sé. Y entonces ya fallamos en ese momento. Si alguien me ve y se ve motivado o estimulado a hacer algo que él va a hacer sin comprender la realidad, entonces lo estoy afectando y debo evitarlo, dice el versículo 10. Versículo 11, vamos a aclarar este punto. Y por el conocimiento tuyo, es decir, porque tú sabes que no está mal, por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil porque Cristo murió. ¿De qué habla cuando menciona se perderá? No está hablando de que va a perder su salvación. No está hablando de que va a dejar de ser un cristiano. El término perder, hermanos, es extraviar. Si el cristiano va por el camino correcto y usted hace que él haga algo que no es correcto, ¿qué hace? Pues ya va por otro camino. Se pierde. No se pierde en el infierno, sino que se pierde el camino correcto. Lo que nosotros hacemos entonces puede provocar, porque yo sé que no está mal, que un débil en la fe, porque Cristo murió, me equivoque la dirección. Y eso a Dios le importa. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 12. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, que dice al final del verso 12.
Cristo pecas. Wow. Fíjese, los términos. Peco contra mi hermano y al mismo tiempo peco contra el Señor. Entonces, ¿es pecado comerse los certificados de los ídolos? No. El pecado es que yo no tenga conciencia de que haciendo eso estoy dañando a un cristiano que apenas está creciendo. Entonces, en pocas palabras, mejor lo evito para no dañar a mi hermano. No me En pasa pocas nada. palabras, versículo 13. Por lo cual, aquí está la conclusión, ¿no? Si la comida es a mi hermano ocasión de caer o de extraviar el camino, no comeré carne, ¿cómo se dice? Jamás. Sí, porque está hablando del débil en la fe. Pero nuestro trabajo como iglesia, y no solo el mío, hermano, es ayudar a que los cristianos maduremos. Porque si este grupo de cristianos ya maduramos, nos podemos ir a comer la comida de los muertos. Ahora, en sí no tiene nada de malo. Si este grupo de creyentes maduramos, podemos hacerlo y a ninguno nos va a afectar. Pero lo que el Señor tiene siempre considerado es que en el cuerpo de Cristo siempre va a haber gente nuevecita. Qué mal cuando las iglesias nos envejecemos porque ya no tenemos nuevos creyentes. Y de hecho, cuando las iglesias nos envejecemos y nuevos creyentes es cuando viene el legalismo, que también estamos prohibiendo todo, pero no porque seamos débiles en la fe, sino porque todo el tiempo hemos sabido que así está, porque no hemos madurado. Pero cuando tenemos nuevos creyentes constantemente, es donde el Señor nos está invitando, no solamente con la comida, con todo. Tengamos cuidado porque la gente, nuestra familia, nos observa. Si no me importa la persona que lo sé, no me importa. Y si no le he prestado atención a cómo puedo dañar a los demás, la primera exhortación es: empieza a prestar atención a tus hermanos en Cristo. Especialmente a los nuevos creyentes débiles en la fe, los que aún no están fortalecidos en su fe. Préstales atención. ¿Qué es lo que te oyen decir? ¿Cómo te oyen hablar? ¿Cómo te vistes? ¿Qué hábitos tienes? Hermanos, tenemos que cuidarnos. Usted puede decir, ir al cine no es malo, pero si hay un nuevo creyente que dice, hey, eso es pecado, lo voy a evitar solo por él, en lo que el Señor va a hablar. Porque aquí hay un término importante, no es déjalo como estaba, déjalo en su inmadurez, edifícalo. O sea, yo tengo que ir haciendo crecer. Oh, claro, no, sí, definitivamente. Lo pecaminoso no es entrar al edificio que se llama cine, o Cinépolis, sino lo que puede haber. Eso es lo pecaminoso. Así es. Entonces, todo esto tiene que ver con la dedicación que estamos haciendo de la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Pues, por ejemplo, también cuidar al débil en la fe, pero no también no hacerlo por los futuros débiles en la fe. Por ejemplo, en mi ciudad hay algo que se llama las reliquias. Las reliquias se hacen como 5 o 6 al año, donde se hacen casos de comida, se ofrecen a ídolos y se da a toda la ciudad. Entonces hay como 30, 40 personas que se forman. Entonces, pero yo recuerdo situaciones donde personas que se convierten dicen, yo me acuerdo que un cristiano estaba formado para la reliquia, donde estaba para los ídolos, ahí sí está claro, pues ahí pues. Entonces, no sé si también afecte a eso, o en otros temas, pues, como lo dice la música, las manos, todo eso. Yo creo que conforme tú maduras, hay cosas que ya evitas para que no corras el riesgo de dañar a alguien sin conciencia. O sea, que tú no seas consciente. Porque la otra parte, cuando no maduramos, es lo voy a evitar cuando esté el hermano. Eso no es lo que nos enseña aquí. Aquí es, mejor evítarlo para que no dañes. Entonces hay asuntos que siempre serán polémicos, porque a lo mejor me educo por amor a mis hermanos para hacerlo a un lado, como dice ahí, jamás. Ahora,
Y en lugar de pensar en los cristianos, pensamos en los no cristianos, ¿verdad? Y decimos, no voy a comer de la carne que ellos hicieron porque son católicos. Por ejemplo, me invitaron y no fui a la misa, pero fui a la cena, y cómo voy a ir a las cenas si son católicos y ofrecieron pan. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cerrando la puerta a la relación con los que tengo que alcanzar. Aquí no habla de lo que piensen los que no son cristianos. Habla de los cristianos que están comenzando a descubrir la verdad y que pueden confundirla por su inmadurez, confundir la verdad con preceptos liberalistas, como no comas, ¿por qué? Porque puedes comer, porque fue ofrecido un ídolo. Si damos cuenta de lo que estamos dando de valor ahí es al ídolo. Entonces, si el ídolo existe, puede pensar un nuevo creyente. Y si no existe, entonces es comida, ¿verdad? Es ahí donde nuestra madurez se va a ir reflejando por la manera como nos importan los demás, como cambio mi conducta, como viejos hábitos que podía haber tenido conociendo que no estaba mal, los dejo de hacer para no poder o para evitar dañar a cualquier cristiano que yo no conozca que es un débil en la fe. Y si mi conducta cambia de esa manera, hermanos, entonces yo puedo asegurar que mi vida cotidiana va a ser de influencia buena para todos los que conozcan, cristianos, no cristianos, creyentes maduros o creyentes débiles. Hermano, tengo una pregunta. Bueno, entonces, como usted dice, pues para los creyentes que van empezando, pues, y pues son inmaduros, o sea, ustedes deben hacer eso. Pero perdón. Entonces, para los hermanos, o sea, que un ejemplo que ya saben de todo este capítulo, ya saben bien, o sea, saben de todo esto, y aún así, pues, o sea, ¿cómo les explico un ejemplo? O sea, les molesta, pues, algo que tú haces, pero ellos saben, o sea, que realmente lo que ustedes nos están explicando ahorita, pues, sobre lo del versículo, pues, digo, no sé si ahí está bien o está mal, no sé si me doy a entender, no sé cómo preguntarlo. Sí, me traje este comentario que es bautista y que estaba aquí en la oficina, por cierto. Sí, o sea, que tienen el conocimiento, pues, o sea, de todo lo que nos está diciendo, pero aún así, o sea, tratan, o sea, como de hacerlo como ellos. Déjame leerles esto. Es la conclusión. Por lo cual, lleva a la conclusión de Pablo: el amor y no el conocimiento resuelve el problema. ¿Sí? En asuntos morales, acerca de los que la palabra ha hablado, la palabra es suprema. Es decir, ahí sí no hay. En lo que Dios dijo, no hagas esto, no hagas esto, ¿verdad? Ahí es absoluta. No tenemos de que, al cabo no hay ningún término en la fe, así que aquí sí me echo el regalito o me tiro la cana al aire, cosas así, ¿no? En las cosas que son supremas, la palabra es suprema. En asuntos moralmente indiferentes, tales como comer carne ofrecida a los ídolos, la libertad ha de estar dirigida por el amor. Sin embargo, varias cosas deben tener presente. En primer lugar, el pasaje no se refiere a legalistas deseosos de imponer sus estrechos escrúpulos a otros. ¿Sí? El pasaje no se refiere a legalistas deseosos de imponer sus estrechos escrúpulos a otros. Estos no son hermanos débiles, sino hermanos voluntariosos que desean gloriarse en la sumisión de otros a sus propias ideas. ¿Oyó? ¿Sí? Sí, existen muchos. Oh, sí, ¿no? Acabo de tener un agarrón con uno. Esto es tiranía y el cristianismo debe estar siempre alerta en contra de ello. En segundo lugar, debería advertirse en este versículo que la decisión de seguir el camino del amor se apoya en Pablo, no en el débil. Es decir, él es el que toma la decisión pensando en el débil, pero no es el débil el motor, sino no fallarle a Dios, no ser un obstáculo para lo que Dios está haciendo, ¿verdad? No se trata de la persona. Dice, los fuertes han de seguir voluntariamente la llamada del amor, no porque el débil lo exija. Y luego dice entre paréntesis, los legalistas siempre tienen sumisión a sus leyes. Finalmente, es significativo que Pablo, al tratar de la fornicación y de la carne, lo que preguntaba Abby, al tratar de la fornicación y de la carne de los sacrificados a ídolos, no apela al decreto del concilio de Jerusalén, que es lo que se acordó y Jerusalén que se iba a mandar a decir. Él no lo menciona aquí, porque está tratando un asunto particular, ¿verdad? Y
Obviamente lo otro tenía que ver con el cuidado de esa iglesia que estaba creciendo y que ya estaba tratando de regresar al legalismo. Por eso fue que comenzó el concilio del capítulo 15 de Hechos, donde concluye, hay que decirles esto. Obviamente era para evitar que esto de la carne pudiera convertirse en una confusión para los nuevos creyentes que acababan de ser sacados de la idolatría, ¿no? En lugar de ello, dice, apela a conceptos espirituales altísimos que los griegos sabían valorar. Muy bien, espero que nos pueda quedar claro esto del capítulo 8. El tema no es los sacrificados de los ídolos. El tema es el cuidado que debemos tener de la familia de Dios. Tenemos que tener cuidado de los que están comenzando a crecer en Cristo. Y debemos tener cuidado de los que tienen años en Cristo y no quieren crecer en Cristo. Porque podemos y debemos cuidar a los nuevos, pero no podemos solapar y permitirles a los viejos imponer sus leyes, porque entonces provocan tener una iglesia totalmente legalista. Cuando el conocimiento nos hace sentirnos jueces y decir está mal, porque hizo aquello, también está mal, entonces ya me estoy padeciendo. Pero cuando puedo darme cuenta que lo que el Señor espera es que amen incluso a los que están haciendo algo que a mí no me parece, y que no por eso voy a romper la relación, sino que voy a buscar la edificación, entonces ahí ya empiezo a madurar y me doy cuenta que lo que hace el hermano que a mí no me gusta, ya no me importa como para no tener una relación de amor con él, ya maduré. Y me doy cuenta que ya no me afecta como me afectaba. Creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos aprendiendo. Recuerde que dijimos lo que tiene que ver con el conocimiento. No es nada, dice los que quieren saber algo no saben nada. ¿Por qué? Lo que importa es la relación de amor que debemos tener con Dios, porque Él nos va a revelar la verdad en cada una de las situaciones que vivimos. Esto obviamente es muy complicado y difícil, hermanos, porque las iglesias no maduramos como deberíamos. ¿Por qué? Lo que vivimos nosotros, ¿no? Toda la iglesia debería estar alimentándose en un estudio bíblico. Hoy comenzamos con unos cuantos, 8. Yo no podía evitar tal vez el alimento a 8 porque necesitamos crecer. Pero ¿qué pasa con los que no llegan? No maduran en eso. ¿Por qué? Porque no se alimentaron. ¿Y qué pasa cuando pasan los meses, las semanas, los meses, los años, y los que nos nutrimos somos un grupo pequeño y la gran mayoría no se nutre? Tenemos la iglesia llena de gente débil en la fe, pero no la que se menciona aquí, sino la que es débil en la fe porque no se ha nutrido. ¿Y en qué se convierte en una persona de años que es débil en la fe? En un legalista, que no le importa el sentimiento o el daño que se haga a los demás, lo que le importa es que las cosas se hagan como él cree que se deben hacer. Porque incluso lo hace, hermanos, honestamente lo hace, no para dañar, lo hace porque piensa que eso es lo que Dios quiere. Pero si no le deja ver que lo que Dios realmente quiere es que haya amor entre nosotros y que nos cuidemos entre nosotros. Seguramente volvemos con esta pregunta, pero como es algo que de continuo pasa, que sobre todo en las iglesias como Cristo, donde por falta de conocimiento hay legalismo, pero ¿cómo cambiamos? Porque las personas que son así legalistas no solo lo comparten, o sea, no, imagínate que a todos saben que esa persona piensa que está mal, no porque esté mal, sino porque en su sabia opinión está mal. No solo te lo dice a ti, sino que se trata de ir por todo convenciendo de que eso está mal. Y vuelvo pues al asunto de la música, ¿verdad? De donde de pronto creemos que tenemos música bautista y no hay música bautista. O que pensamos que la música, si la tocas con guitarra o si tocas los hijos con guitarra o con la pantalla, te sale de los principios bautistas y los temas que no tienen nada que ver, o sea, la música no tiene nada que ver con los principios bautistas, ni siquiera está mencionada como principio bautista. Pero ¿qué hace con ellos? Que hablan como que saben y lo van contaminando a las personas. El punto es, ¿a quién contamina? O sea, A nosotros que no maduran. Eso no se va a poder evitar. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitarlo? Que se vayan a vivir. Obviamente, promover, porque Carla conoce a un inmaduro en la fe, empezar a trabajar. Tienes que venir al estudio.
ustedes conocen a otros, ustedes conocen a otros. Eso es lo que se puede hacer, es lo único. Porque desgraciadamente la condición de la iglesia en México es porque rechazamos todo lo que tiene que ver con la iglesia católica, pero muchos cristianos en México viven el cristianismo como la iglesia católica. Solo van a misa y es todo. Pero si el cristiano verdadero comprende lo que Dios dice, ya te salvé a la gente que estés nutriendo, persevera en la oración, persevera en la doctrina, persevera en esto, cuando lo hace, la iglesia madura. Cuando una iglesia es nueva, para un pastor es un trabajo más sencillo. 100 problemas que se tienen que vivir, pero no son esos. ¿Por qué? Porque los está educando desde el principio. Una iglesia que está comenzando sabe con quién cuenta y ahí está. Pero cuando ya son iglesias de muchos años como la nuestra, hay quienes ya traen sus hábitos, como dice aquí, ¿verdad? Y no los quieren cambiar. Yo soy del domingo de la mañana y seguiré siendo del domingo de la mañana. ¿Cuándo van a madurar? Nunca. Va a ser un cristiano peligroso en potencia, porque va a ser de los que va a estar queriendo contaminar, de los que va a querer estar queriendo imponer. Pero si el resto de la iglesia empieza a madurar, ese hermano se va a quedar solo. Porque cuando quiera venir a criticar a alguien, ¿qué va a decir el cristiano que está madurando? Hermano, eso no está bien. El amor es lo más importante, amémonos. Pero como tenemos muchos inmaduros, pues, sí, y luego ya me contamino y luego voy y se lo platico a otro. Pero creo, hermanos, que también, así como la contaminación negativa crece, la contaminación positiva crece. ¿Por qué los que estamos comprendiendo esto no nos convertimos en chismosos y empezamos a hablar de estas cosas con los hermanos? Los cristianos el viernes aprendimos esto. Pero los que están madurando no lo hacen, hermanos. Nomás se quedan callados y dicen, esto deberían haber oído otros. Bueno, como el hermano, ¿verdad? El hermano graba los estudios y luego va a hacer los compartes de su esposa, porque su esposa no puede venir para atender a su mamá. Y el hermano está interesado en que ella también madure. ¿Cómo le hago? Ahí está el estudio. Ese es el papel de la iglesia, ¿verdad? Pero luego nos convertimos en críticos de los criticones y caemos en lo mismo. No es tan difícil ser iglesia cuando nos estamos viviendo eso. ¿Había otra participación, hermano? Yo no sé qué. Yo creo que, como dice la hermana, el mayor problema es detenerse por esas personas. O sea, creo que, como usted dice, si ellos no quieren meterse, si ellos están cerrados, se sellaron, no aceptan nueva enseñanza, no tienen esa apertura, siempre van a estar ahí, pues, ellos siempre van a ser obstáculos de los que quieren hacer cosas distintas, ¿no? Apegadas a la palabra de Dios. Y al final, pues la iglesia tiene movimiento y tiene que seguir a pesar de esas personas que tratan de obstaculizar todo lo que se hace. Sí, hermano, pero el problema no siempre son ellos, de hecho. Yo creo que casi todas las iglesias, pues no nacientes, sino de años, aunque sean pocos, tienen gente así. Pero hay iglesias que tienen gente así y toda la iglesia ya sabe que son gente así. Y saben cómo tratarlos. Los siguen amando. Pero no dejan que los contaminen ni les permiten seguir creciendo. No permiten que ellos influyan en los que llegan nuevos, sino que los otros son los que están cuidando a los nuevos, los que están madurando, para que puedan estar creciendo con ellos. El problema es cuando la iglesia que cree no ser como ellos, no se preocupa por los demás. Nomás dice, pues nosotros sigamos y que no nos importe, y casi caemos en lo mismo, porque no nos damos cuenta que si contaminan a otros débiles en la fe, que nosotros deberíamos estar cuidando. Ese es el problema. Las iglesias Dios las diseñó para recibir gente imperfecta, con malos hábitos, con pecados sí perdonados, pero que los han torturado durante años, para que los transforme y luego sea una influencia para los que siguen llegando. El problema es cuando usted llega con hábitos, con ideas equivocadas y no permite que la enseñanza de la palabra lo transforme, porque se convierte en un dinosaurio de esa iglesia con toda la mentalidad de un nuevo creyente que ignora y que no se preocupa por los demás, porque un nuevo creyente, hermano, es como un bebé. El bebé es egoísta por naturaleza, ¿no es cierto? Quiere beber y llora si quiere y llora si no quiere,
cristiano que no madura siempre va a ser un berrinchudo, un voluntarioso. ¿Y quién tiene la culpa? Él. Porque no está recibiendo el alimento, no está deseando el alimento que lo va a ayudar a crecer y salir de esa niñez. ¿Recuerdan cómo comenzó Pablo en el capítulo 3 a hablarles a los corintios? ¿Se acuerdan? No puedo hablarles como espirituales, tengo que hablarles como niños en Cristo. ¿Ese era un elogio? No, era una reprensión. ¿Por qué? Porque dice, y el escritor de Hebreos dice, deberían ustedes ya ser maestros, deberían ser de los que ya están influyendo en otros, y todavía tenemos que estarnos tratando con los rudimentos de las primeras cosas. Eso no es algo bonito. ¿Vale? Sí, convencidas, porque el problema es de la persona. El apóstol Pedro dice, deja de ser uno de ellos y añádele a tu fe, porque todos entramos por fe. Fue con lo primero que entramos, ¿no? Añádele a tu fe, virtud. La virtud, conocimiento. Y el conocimiento, dominio propio, bueno, hay una serie de dominio propio, varias cosas que vienen ahí. Tienes que ir añadiendo, es decir, tienes que ir madurando. Pero si ya tengo años y lo que me alimenta me tiene igual de nutrido, o sea, ser un asistente de domingo me tiene así enjuiciando, inconforme, molesto, hermano, yo tengo un problema. El problema es cuando nos sentimos amargados en la iglesia y culpamos a los demás. Si usted se siente amargado y se da cuenta que está siendo un fijón y criticón, hermano, usted es el problema. Necesita madurar. ¿Y qué es lo que le va a dar la madurez? El alimento de la palabra. No hay otra cosa. El tiempo no le da a un cristiano madurez. Es el tiempo de relación con Dios a través de la palabra, la oración y la relación con los demás, porque la perfección del cristiano se da en el contexto de la iglesia. Los cristianos que no les gusta participar con gente imperfecta también quedan fuera del proceso de transformación. Y esa gente imperfecta, ellos siempre la van a ver imperfecta, pero lo que no se va a dar cuenta es que los que siguen imperfectos pero juntos han ido perfeccionándose. Son mejores que al principio, pero la persona que no está ahí, pues lo sigue viendo como siempre. No sé si les pasó, si ustedes cambiaron cuando el Señor me transformó y me perdonó. Yo era el enojón y amargado de mi casa, ya tenía como 3 años de cristiano, ya había cambiado mi carácter y todavía había